A pedirle a Dios que Él unja los labios de nuestro hermano Ismael. Dios ya tiene preparado para nosotros la palabra, pero ahora falta que nosotros dispongamos nuestro corazón, abramos nuestro corazón a lo que Dios nos quiere decir hoy. Entonces vamos a hacerlo con toda reverencia y con todo respeto. Señor, gracias por lo que tú tienes, Señor, para nosotros este día. Gracias porque tú vas a hablar a nuestro corazón, Señor. Bendice, Señor, cada corazón y cada alma. Bendice cada pensamiento. Que nada nos distraiga, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Porque tú expresas tu amor, Señor, a través de tu palabra y de todas las cosas que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Buenas tardes ya. Me siento muy honrado en esta mañana de tener la oportunidad de compartir con todos mis hermanos la palabra de Dios. Dios sabe cómo suceden las cosas y como ya lo comentó nuestro hermano Benito, nuestro pastor, por este asunto no puede estar hoy con nosotros. Sin embargo, Dios provee siempre y siempre hay oportunidades para cada uno de nosotros. Y hoy en esta mañana especialmente yo me siento honrado porque están nuestros niños en este día compartiendo este culto especial que se ha preparado de tiempo atrás, porque ya lo platicaremos un poquito más adelante. Pero el trabajo que están viendo en esta mañana con los niños es el resultado no de una semana de trabajo, es el resultado de muchos días de planeación, de invitaciones, de poder llegar a la culminación de este día tan especial para los niños y para los hermanos que están trabajando con ellos. Y es por eso que yo me siento doblemente honrado por la oportunidad que tengo en esta mañana de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Sí. Les voy a pedir por favor que abramos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 18. Y voy a hacer lectura de los versículos del 1 hasta el 6 y les voy a pedir que me acompañen con esta lectura con la vista. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Y si se han dado cuenta, en esta mañana, pues hemos estado hablando del alfarero, y le voy a pedir a mis hermanos, porque me gustó mucho, que se pongan de pie, mis hermanos maestros que estuvieron participando esta semana en la escuelita bíblica, y que se pongan de pie y que volteen hacia los hermanos. Y que me digan ustedes cuál es la característica que los distingue en este momento a mis hermanos. Son alfareros por su babero. Traen su babero, ¿verdad? Son alfareros, ¿sí? Y bueno, en esta mañana, gracias hermanos. Y en esta semana, pues eso fue parte de lo que trabajaron. Cómo están siendo formados nuestros niños, ¿sí?
Y bueno, yo creo que a todos nos trae alguna remembranza, algunos recuerdos, el barro, ¿sí? Y mejor conocido para muchos de nosotros también, cuando jugábamos o llegábamos a jugar con el lodo. ¿Quién jugó con barro, hermanos? ¿Quién jugó con lodo? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Qué hicieron con él? ¿Qué pasaba por sus mentes? ¿O qué recuerdos les llega en este momento cuando tuvieron la oportunidad de jugar con barro, con lodo? Hermano. Uf. Completamente, ¿verdad? Bueno, a ver, nena, platícanos. ¿Hiciste un plato con barro, verdad? Sí. Pues yo creo que todos de alguna forma hemos tenido una experiencia con el barro, con el lodo. ¿Cuáles son las características del lodo o del barro? ¿Qué podemos hacer con el lodo? Es moldeable. ¿Es difícil trabajar con él? ¿No? ¿Creen que no? ¿Será? Bueno, ahorita lo vamos a ver, a platicar un poquito más. ¿Qué sucede con el tiempo después de que trabajamos con el lodo, con el barro? ¿Cuántos de ustedes, niños, han hecho algún plato o alguna escultura? ¿Sí? ¿Qué pasa con el tiempo después de trabajar con el barro? Se hace duro, ¿verdad? ¿O se deshace lo que hacen? Si hacen un florero, un jarro, ¿con el tiempo se va a deshacer? ¿No, verdad? ¿Cómo queda? Si lo tiras, bueno, ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Y bueno, y aún más allá, cuando ya trabajamos con un poquito más de tiempo y bueno, por eso están los maestros alfareros, los maestros artesanos que trabajan con ellos. Bueno, pues es un material muy resistente que se utiliza en muchísimos lugares y muchísimas aplicaciones. ¿En dónde utilizamos ese valor, hermanos, ese lodo? ¿En qué lo utilizamos? Niños, ¿en qué? Allá dijeron que para hacer vasijas o ollas. ¿Qué más hacemos? Vasos. ¿Qué más? Macetas. ¿Y el que no estudia se queda? Floreros, ¿sí? Y ninguna de ustedes ha mencionado, bueno, me refiero a figuras, ¿sí? No veo las imágenes, no sé dónde voy, hermanos. Pero bueno, puedo decirles que hay varios tipos de barro, ¿verdad? ¿Sí? Rojo, amarillo, el negro, el barro negro tan famoso de Oaxaca. Y bueno, hay varios tipos de barros, porque también con cada tipo de barro voy a hacer diferentes cosas. No utilizo el mismo tipo de arena o el mismo tipo de lodo para hacer un recipiente para comer que uno que va a ser de ornato, ¿sí? Cada uno va a tener ciertas características y va a tener ciertas propiedades que lo va a hacer apto para que lo pueda utilizar en uno u otro objeto que quiera hacer, ¿sí? Puedo hacer desde casas, no lo mencionaron, chicas, ¿sí? ¿Lo pueden mover? Ladrillos y adobes. ¿Qué tenemos en la imagen? Ayúdenme. ¿Qué? Los tipos de barro, ¿verdad? Que estábamos platicando. ¿Y qué otras cosas, hermanos? Por favor, la próxima slide. Tabiques, ¿sí? ¿Quién mencionó ese uso que le damos al barro? ¿Quién? Hermanas, la verdad, ¿quién se ha puesto una mascarilla? ¿Quién la ha utilizado? Y para las hermanas pues es muy fácil, pero a ver, hermanos, ¿quién de ustedes se ha dado un baño? ¿Se ha puesto una mascarilla? ¿Sí? Por favor, la siguiente. ¿Para qué nos sirve más?
Pues lo primero, pues obviamente para jugar, ¿verdad? ¿Sí? Y es muy divertido para todos nosotros poder jugar con el barro, ¿verdad? ¿Qué más hacemos con él? A ver, la que sigue, ¿qué dice ahí? Para comer. ¿Quién se lo ha comido? La siguiente, por favor. A ver, ¿quién jugó a los pastelitos ¿Quién hizo? ¿Y quién fue el valiente que dijo: ay, mi vida, mi hijita, qué bonito, mami, aquí está el pastelito que te hice? ¿Sí? ¿Y quién fue la mamá valiente que dijo: delicioso? ¿Quién probó ese pastel de chocolate? Embellecer, ¿verdad? Bueno, ya puse ahí para bañar. Y bueno, hermanos, la última. No sé dónde va. ¿Sí? Pues a los hombres también de repente nos toca nuestra mascarilla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué necesitamos, hermanos, para trabajar el barro? ¿Quién? Algunos de ustedes ya me dijeron que sí, obviamente, pero ¿qué necesitamos? ¿Sí? Y lo voy a comparar también aquí con una experta, algo que todo mundo en la familia adora, de ir a la casa de mi mamá y sus nietas, es cuando hace sopecitos, que son, bueno, una delicia. Algún día ojalá puedan probarlos. Y aquí está Dani, que se convirtió en una experta sopera, y no solo porque los gusta, sino porque ya en alguna ocasión le tocó ayudar a su abuelita a preparar. ¿Y qué fue lo que hiciste, Dani, con la masa? Fuerte. ¿Cómo la preparaste primero? Pero antes, ¿qué tenías que hacer con la masa? Teníamos que ponerle agua. ¿Por qué? Aquellos que han trabajado ya con el barro, ya para hacer pues se dan cuenta que es difícil. Y primero, pues hay que saber qué es lo que queremos hacer con ese barro, ¿sí? Y para saber lo que queremos, pues entonces con eso vamos a poder seleccionar qué tipo de barro, qué tipo de arcilla es con la que vamos a trabajar. Y después, pues viene lo difícil. ¿Quién ha hecho tortillas? ¿No? Y por eso me acordé, Mari, también por ti, ¿sí? Preparar la masa, pues hay que amasar, no hay que poner agua, y si le ponemos mucha agua, se aguada y ya no sirve. Y si no le ponemos mucha agua, se pone dura, ¿verdad? Y se resquebraja la masa, ¿sí? Pero bueno, no solamente queda ahí, hay que saber darle forma, hay que saberla trabajar, ¿sí? Si vamos a hacer la tortilla, ¿quién ha intentado echar la tortilla? ¿Sí? ¿A cuántos les ha salido redondita? Un hotcake, ¿a quién le sale bien redondito la primera? Hay que trabajarlo, hay que darle forma, ¿sí? Pero no se queda ahí. El barro pasa por todo el proceso antes de llegar a tener un utensilio. Hay que hornearlo, ¿sí? Ya está en el horno. Cuando sale del horno, ¿ya está listo? Todavía no. ¿Qué tenemos que hacer todavía? Hay que pintarlo, hay que decorarlo, hay que darle la forma. Cuando el alfarero sabe lo que va a hacer, ¿sí? Ahí ven unas manos que está amasando. Él ya sabe, él ya tiene en mente lo que quiere. Él ya tiene en mente lo que va a suceder con ese lodo que tiene en sus manos. Ahí no tiene forma, pero él ya sabe qué es lo que va a hacer, ¿sí? Ya sabe cuál va a ser el uso final. ¿Va a ser de ornato? ¿Va a ser para comer? Él cuando está empezando a trabajar, ya sabe qué es lo que va a hacer y en qué se va a convertir esa piedra, ¿sí? Y leíamos ahorita en Jeremías 18:1 ¿quién es el alfarero? ¿Qué sucede en esta historia? Le dice a su profeta Jeremías, ve, Dios le dice, ve a la casa del alfarero.
¿qué podría aprender un profeta en la casa de un alfarero? ¿Cómo se hace el barro? ¿Cómo se hace el barro? ¿Y qué sucede al final? El versículo 4 que está marcado dice ahí: cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otra con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería. ¿Sí? Y lo intenta y forma, y algo no sale, no le gustó, y lo vuelve a hacer. Y dice el último versículo, y nos dice Dios a nosotros en esta mañana: no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, dice Jehová. Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? ¿De qué se trató de esta semana? ¿De qué hablaron los maestros? ¿De qué platicaron? ¿De qué fueron los trabajos manuales? ¿Sí? De un señor que se llamaba Simón, y que después se convirtió, ese señor Simón se convirtió en Pedro. ¿Sí? Y fíjense lo que sucede. Ya hablamos un poquito de que tienen que escoger al barro para saber lo que va. Dios ya sabía que tenía un plan con Pedro, ya sabía para qué lo quería. Pero ¿qué era Pedro? ¿A qué se dedicaba? Era pescador de peces y luego lo convirtió en pescador de hombres. Era pescador de peces y después lo convirtió. Ya nos adelantamos al final de la historia, porque Dios ya tenía y sabía cuál era el plan de Pedro. Pero ¿cómo era Pedro? Inmediatamente que lo llamó Jesús le dijo: sí, Señor, e hizo todo lo que Dios y Jesús le dijo. Uno de los discípulos que más se confrontó quizá con Jesús, o por lo menos que tenemos evidencias, que está en la Biblia y nos platica, es precisamente Pedro. ¿Y qué le sucedió a Pedro cuando ve al maestro caminar sobre el agua? A ver, ¿por qué no dejas a otros que contesten? A ver, niños, ¿o qué nada más ella vino a clase? Sí. ¿Qué le sucede a Pedro? Imagínense, va el maestro, va Jesús caminando sobre el agua. Pues ustedes saben que eso no se puede, ¿verdad? ¿Y qué sucede? ¿Qué dice Pedro? Se hundió, pero ¿qué le dice antes? Ay, yo también, yo quiero caminar. ¿Y qué le dice Jesús? Pues vente. ¿Sí? Y pero, ahí viene el pero, ¿verdad? Y empieza a dar sus pasos y de repente desconfía y se hunde. ¿Y qué dice? Gluck, gluck, sáquenme de aquí. Y Dios lo toma y lo saca. ¿Sí? Y después sabemos en la historia que Jesús le dice: Pedro, Pedro, ¿te vas a olvidar de mí? Y lo niega. Y Pedro dice: no, yo, maestro, jamás. Y lo niega. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántas veces nos hemos confrontado con nuestro Dios? ¿Sí? ¿Está mal, hermanos? Somos humanos. ¿Sí? ¿Pero qué creen? Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios ya sabe qué es y cómo vamos a hacer. Nosotros somos los Pedros. Somos esos Pedros necios, testarudos, que a veces nos confrontamos con el Señor y muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Sí? Pero Dios ya sabía que iba a suceder con Pedro. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Lo desecha? Lo empieza a trabajar, lo empieza a moldear, le empieza a dar la forma, lo empieza a preparar y está atrás de él. Y quizá no le gustó, pero Dios sabía cómo era Pedro y sabía en quién se iba a convertir. Lo prueba, ¿sí? Pero al final, el mismo Jesús nos da, les voy a pedir, no sé en dónde estamos ahorita, en la lámina. ¿Le puedes, por favor? ¿Sí? Pedro, bueno, pues es el barro, ese barro especial que Dios ya tenía elegido para algo, ¿sí? Pero bueno, pues ¿cuál es el secreto para hacer un buen barro? Y pueden cambiarla. ¿Cuál es ese secreto? Y el mismo Jesús nos lo dice. Y lo leíamos
¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿En dónde estamos? ¿Qué dice la pantalla, por favor? La siguiente, por favor. Y leímos en Lucas y ahora leemos en Mateo 18:1-3. Y dice al final de este versículo, dice Jesús cuando le impedían que los niños llegaran a Él: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces nos tenemos que volver como niños, ¿sí? Tenemos que ser como niños. ¿Cómo son los niños, hermanos? La siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Cómo son los niños? Traviesos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Seamos como niños. Dice, el barro es como los niños. ¿Sí estamos en esa? Son maleables, sencillos. ¿La que sigue? La anterior, perdón. Ahí está, perdón. Es como los niños, son maleables, sencillos, son esculturas en potencia, ¿sí? Son geniales, son ingeniosos, inteligentes, preguntones, latosos, berrinchudos. ¿Sí o no? ¿Sí? No es cierto, dicen los niños. Me dicen que ellos no son así. Pero vean esto, hermanos: aman sin condición, perdonan sin resentimiento, absorben el conocimiento como esponjas y disfrutan de las cosas simples de la vida, ¿sí? Y nosotros como hombres, como adultos, nos complicamos muchas veces la vida, ¿sí? Y Dios ve solamente el corazón del niño, el corazón que es puro y que ama sin ninguna condición, que perdona sin resentimientos, hermanos. ¿Será que nosotros podamos cambiar y podamos ser ese barro que Dios ha elegido? Ya tiene Dios para nosotros un propósito, para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuál es nuestro propósito? El Maestro lo sabe. Y a veces cuando vienen las pruebas, las dificultades, híjole, nos es difícil entender, pero Él está sobre todos nosotros. Él sabe cómo vamos a hacer. Él sabe si vamos a hacer esculturas, si vamos a hacer platos, si vamos a hacer vasijas, ¿sí? ¿Quién ha tomado un rico cafecito de olla? ¿Sí? Unos ricos frijolitos de olla, ¿no? ¿A quién le ha tocado, hermanos, disfrutar de un jarro de agua fría, pero fría, en un jarro? ¿Sí? ¿Y qué decimos? ¿Es el agua? ¿Son los frijolitos? ¿Es el café? Es el barro el que le da el sabor muchas veces a eso, ¿sí? Seamos nosotros, hermanos, entonces, no importa lo duro que seamos, no importa lo necio, no importa lo testarudos que seamos, Dios tiene para nosotros ya un propósito. Dios ya nos ha elegido, nos ha llamado a cada uno de nosotros, y esta mañana no estamos aquí por casualidad. Dios nos ha llamado, sí. Que sea nuestra oración, hermanos, en esta mañana, el que como barro nos podamos, dejemos que Dios nos dé forma, dejemos que Dios nos modele, dejemos que Dios sea el escultor de nuestras vidas, para que también a través de ellos, sí, como escultor, cómo se siente orgulloso de su obra, de lo que ha creado, ¿sí? Cuando lo exhibe, cuando lo ve, cuando están dándole el uso para el que Él fue hecho. ¿Quién puede tomar agua en un plato? Sí se puede, pero es muy incómodo, ¿no? Se nos va, ¿sí? El plato fue hecho para un fin, el jarro para otro, el florero para otro, la escultura. Cada uno de nosotros ya tiene algo a lo que nos vamos a dedicar, y seguramente lo encontramos, pero a veces nos cuesta trabajo, ¿sí? Y a veces el barro, cuando lo moldean, pues hay que quitarle esas piedritas que no va a permitir darle la forma, ¿sí? Pero Dios, aún a pesar de lo difícil que sea el barro, tiene un propósito para nosotros. Y en esta mañana, hermanos, niños, hermanitos,
¿sí? Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes, como aprendieron esta semana. Esta semana el Señor, a través de sus maestros, les ha enseñado que cada uno de ustedes es especial y cada uno de ustedes va a ser utilizado en las manos de Dios, ¿sí? Que Dios los bendiga, hermanos, y le doy gracias nuevamente a nuestro Dios por esta mañana, por estas palabras que podemos compartir, y que sean de gran bendición para nuestras vidas, y que finalmente, como ese barro, nos podamos y nos dejemos moldear por el alfarero, que es nuestro Señor, Dios nuestro.